¿Y si te dijera que hay pecados tan profundos que hacen temblar la tierra y provocan la intervención directa del cielo? ¿Y si te dijera que esto no es solo una metáfora, sino una realidad documentada por la misma palabra de Dios? En este episodio vamos a escarbar en los secretos ocultos detrás de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las ciudades que se volvieron sinónimo del juicio divino más severo. Vamos a explorar lo que realmente ocurrió, más allá de lo que muchos se atreven a decir. Lo que vas a descubrir podría cambiar tu percepción del pecado, la justicia y la misericordia de Dios para siempre. Dale like, comenta o comparte si esta historia ya tocó tu corazón. La historia que hoy nos convoca no es solo antigua, es eterna. Tiene el poder de hablarle directamente al alma del creyente que aún busca entender los misterios del juicio de Dios. Sodoma y Gomorra no eran simples ciudades pecadoras, eran símbolos vivientes de lo que ocurre cuando el ser humano se entrega completamente al mal, despreciando toda advertencia divina. Pero había algo que nadie sabía: no fue solo su comportamiento lo que atrajo la ira celestial, sino su arrogancia en el pecado, su orgullo por lo que hacían, su desprecio absoluto por lo sagrado. Estas ciudades no fueron destruidas por casualidad. Fueron señaladas, advertidas y finalmente juzgadas. Y para que entendamos la magnitud de ese juicio, el episodio nos traslada a Pompeya, una ciudad destruida por el Vesubio en el año 79 de Calle. Aunque su final fue igualmente devastador, su causa fue natural, no así Sodoma y Gomorra, cuya destrucción fue provocada directamente por Dios. Ese fue solo el comienzo de algo más profundo. El clamor de los justos, el sufrimiento de los inocentes y la degeneración imparable de los habitantes hicieron que el cielo actuara con fuego. Aquí, la justicia divina no fue simbólica, fue literal. El pecado no solo se cometía en secreto, se celebraba en público. Y eso, ante los ojos de Dios, fue intolerable. Dentro de esta narrativa hay una verdad que nos confronta. ¿Cómo reacciona Dios ante una sociedad que se regocija en el pecado? La respuesta no es fácil, pero sí clara. En el libro de Génesis, capítulo 18, Dios mismo dice que ha escuchado el clamor contra Sodoma y Gomorra, que el pecado era muy grave. Abraham, un hombre justo, intercede, suplica. Si tan solo hubiera 10 justos en esas ciudades, Dios las perdonaría, pero ni siquiera eso fue posible. El nivel de corrupción era tan profundo que la única salida fue la destrucción total. En el próximo punto, revelaré algo que casi nadie conoce, y es aquí donde la historia nos toca personalmente, porque no se trata solo de mirar al pasado, sino de ver los paralelos con el presente. Hoy, muchas sociedades caminan hacia los mismos errores, celebran lo impuro, minimizan el pecado, rechazan la corrección. Vivimos tiempos donde lo sagrado es ridiculizado y lo perverso es exaltado. Y aunque la misericordia de Dios es infinita, su justicia también lo es. Este capítulo no es un juicio, es una advertencia llena de amor, porque aún hay tiempo de volvernos a Él. Comenta abajo si crees que nuestro mundo necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. La Biblia nos revela que el pecado de Sodoma y Gomorra no era solo una serie de actos erróneos, era un estado espiritual corrompido, una cultura que se había rendido completamente a la perversión. El primer gran pecado listado es la maldad, una palabra que por sí sola carga un peso inmenso. No hablamos de errores ocasionales o caídas humanas, sino de un corazón endurecido, de una ciudad donde la bondad ya no tenía espacio. En Génesis las 6:20 de la tarde menos 21, el Señor dice: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es muy grave. Esa palabra, clamor, es profunda, implica dolor, injusticia, víctimas, personas que sufrieron en silencio y que, sin más esperanza, alzaron su voz a Dios. El clamor subió al cielo, y el cielo respondió. Pero ese era solo el comienzo de una revelación más oscura. La maldad de Sodoma era como un veneno que se extendía por todos los rincones. Los justos fueron silenciados, marginados, olvidados. Abraham, conociendo el carácter misericordioso de Dios, trató de interceder. ¿Y si hay 50 justos?, preguntó. Luego 40, 30, 20, hasta llegar a 10. Dios aceptó, pero ni siquiera eso se halló allí.
El pecado había corrompido hasta los fundamentos de la convivencia humana. Esto nos muestra algo poderoso: Dios no destruye por placer. Él busca hasta la última oportunidad de redención, pero cuando incluso los justos desaparecen del mapa, el juicio se vuelve inevitable. El segundo pecado oculto de Sodoma fue la idolatría. Puede parecer extraño para algunos, cómo una ciudad podía entregarse a la adoración de dioses falsos cuando ni siquiera se mencionan por nombre en el Génesis. Pero justamente eso hace que este pecado sea aún más peligroso. La idolatría no es solo adorar estatuas, es poner cualquier cosa, poder, placer, dinero, ego en el lugar de Dios. Ezequiel 16:49-50 dice: He aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma, soberbia, saciedad de pan y próspera ociosidad. Pero no ayudaron al pobre y al necesitado. La idolatría muchas veces es invisible. Vive en los deseos secretos, en las prioridades equivocadas, en las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. Y esa idolatría silenciosa es la que más aleja el corazón humano del Creador. La tercera transgresión, y tal vez la más debatida de todas, fue la distorsión de la sexualidad humana. No se trata solo de homosexualidad, sino del completo rechazo al plan de Dios para el cuerpo, el amor y la dignidad. En Romanos, la 1:26-27, Pablo escribe sobre pasiones vergonzosas, actos contrarios a la naturaleza, y describe la retribución espiritual que recae sobre quienes se entregan a estas prácticas. Es un tema sensible, pero debemos abordarlo con claridad, compasión y verdad. El problema mayor no era solo lo que hacían, sino cómo se enorgullecían de ello. En Isaías 3:9 leemos: proclaman su pecado como Sodoma, no lo ocultan. Ay de ellos, porque se han causado su propio mal. Comparte este video si crees que debemos volver a hablar de santidad. Pero no todos los pecados son escandalosos a los ojos humanos. El cuarto pecado, muchas veces ignorado, fue la ociosidad. Sí, la falta de propósito. Sodoma era rica, próspera, pero vacía. La abundancia sin dirección se convirtió en pretexto para la decadencia. Como dice el viejo dicho, la mente ociosa es taller del diablo. Cuando no buscamos el bien, terminamos encontrando el mal. Ezequiel dice que Sodoma estaba llena de pan, pero vacía de compasión. Una ciudad que lo tenía todo, menos alma. Esto nos confronta directamente. ¿Estamos usando nuestros recursos y tiempo para el bien, o nos estamos acomodando, distraídos, mientras la oscuridad avanza? En el próximo capítulo, vamos a desvelar la parte más oscura de esta historia, y cómo se refleja en el mundo actual. En toda la narrativa bíblica, hay un tipo de pecado que parece provocar la ira de Dios de forma aún más intensas: el orgullo en el pecado. No se trata solo de errar, tropezar o caer. Es hacerlo y enorgullecerse de ello. Es transformar el error en bandera, la rebeldía en estilo de vida. En Sodoma y Gomorra, los pecadores no solo rechazaban los mandamientos del Señor, celebraban su desobediencia. En Isaías 3:9 está escrito: el aspecto de su rostro testifica contra ellos, y proclaman su pecado como Sodoma, no lo disimulan. Ay de su alma, porque hacen mal a sí mismos. Esta es una realidad aterradora. Cuando el alma humana se vuelve insensible al toque del Espíritu Santo, el pecado deja de causar remordimiento y se convierte en motivo de orgullo, y ahí comienza la ruina. Pero había algo aún más perturbador. No era solo la celebración del pecado, sino la persecución de la pureza. Aquellos que buscaban la rectitud eran callados, ridiculizados o expulsados. En Génesis 19, lo vemos claramente cuando los ángeles del Señor visitan a Lot. Antes de que llegara la noche, una multitud de hombres de la ciudad rodeó la casa. Exigían que los visitantes fueran entregados para tener relaciones sexuales. Esta escena no solo revela el grado de depravación de la ciudad, sino cuánto la pureza se había vuelto incómoda. Los mensajeros de Dios eran vistos como amenazas, y Lot, por intentar proteger lo sagrado, fue atacado. La acción de Lot, al ofrecer a sus hijas a la multitud, puede parecer chocante, y lo es. Ningún padre debería verse en una situación tan desesperada,
Pero este acto revela más sobre la desesperación del contexto que sobre la moralidad de Lot. En una cultura donde la hospitalidad era sagrada, proteger al huésped era cuestión de honor. Sin embargo, este gesto también nos muestra una dura verdad. Cuando estamos rodeados por el pecado, corremos el riesgo de comprometer nuestros propios valores. Muchos hoy hacen lo mismo, aunque de forma diferente, sacrifican su fe para agradar a otros, callan ante el error para mantener amistades, relativizan principios para evitar confrontaciones. ¿Alguna vez sentiste esa presión? Comenta abajo cómo lidias con eso. El clímax de esta historia sucede cuando los ángeles, al ver que no había más tiempo, hieren a los hombres con ceguera. Esto impide que entren a la casa de Lot, pero también es un símbolo espiritual poderoso. Aquellos que viven en la oscuridad moral ya no pueden ver la luz. La ceguera no fue solo física, fue espiritual. Estaban tan tomados por el pecado que ya no distinguían el bien del mal. Y ese es el mayor peligro para cualquier sociedad, cuando el pecado deja de ser visto como pecado, cuando la conciencia se cauteriza y la luz se apaga. Eso fue lo que pasó en Sodoma, y, tristemente, es lo que ha pasado en muchos corazones hoy. Luego de esto, los ángeles le dan a Lot la orden de huir. Ya no había nada que hacer. El juicio vendría, y nada lo podría detener. Sodoma y Gomorra serían consumidas por el fuego, pero antes de la destrucción, se dio una última oportunidad. Huye por tu vida, no mires atrás. Esa frase resuena hasta hoy para cada uno de nosotros. El pecado puede haber dominado el pasado, pero hay una oportunidad de salvación en el presente. La orden de Dios es clara: no regreses, no mires, no desees lo que quedó atrás. Hay una nueva vida, preparada, si decidimos obedecer. En el próximo capítulo, veremos el desenlace de esta historia, y la gran lección que trae para todos nosotros. En la mañana siguiente a la noche más oscura de Sodoma y Gomorra, un silencio sepulcral cubría el valle. Ya no había voces, ni risas, ni sombras moviéndose entre las ruinas. Las ciudades que antes palpitaban con vida, aunque corrompida, estaban ahora completamente calladas, consumidas por una lluvia de fuego y azufre que descendió directamente del cielo. Dios había hablado, y su justicia se manifestó de forma innegable. Pero este no es solo el final de una historia, es el inicio de una advertencia eterna. Es un llamado para todos nosotros, hoy, ahora, porque Sodoma no fue solo un lugar. Sodoma es un espejo, un reflejo de lo que sucede cuando la humanidad rechaza la luz, endurece su corazón y se enorgullece de lo que debería avergonzarse. Y aún en medio de la destrucción, hubo una advertencia final. La esposa de Lot, al huir con su familia, no resistió el impulso de mirar atrás. Ese gesto, aparentemente pequeño, fue su ruina. Fue transformada en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque su mirada no fue solo física, fue una mirada de nostalgia, de apego, de deseo por lo que Dios había mandado dejar. Esta es una advertencia poderosísima. ¿Cuántos de nosotros seguimos a Jesús pero aún miramos atrás? ¿Cuántos dicen querer la salvación, pero mantienen el corazón atado al pasado, a los antiguos pecados, a las vanidades que debieron haber sido dejadas atrás? La salvación exige renuncia, y la renuncia exige confianza total en Dios. La imagen de la esposa de Lot, congelada entre la gracia y el juicio, es una de las más tristes de la Biblia. Estaba a un paso de la libertad, pero prefirió una última mirada. Esa escena se repite todos los días en nuestro caminar espiritual. Muchos caminan con el Señor hasta cierto punto, pero no hasta el final. Se detienen en la recta final, se vuelven hacia lo que perdieron, y no hacia lo que Dios prometió. La Biblia nos llama a ser como Lot en ese momento, escuchar la voz de Dios, confiar en la dirección divina y seguir sin dudar. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9, 62. Lot y sus hijas siguieron adelante, buscando refugio lejos de la destrucción. Sobrevivieron, pero nunca fueron los mismos. Lo que vivieron marcó su historia para siempre. La lección es clara: el pecado trae consecuencias, y aun cuando somos perdonados,
Llevamos cicatrices que nos recuerdan de donde Dios nos rescató. ¿Qué estás haciendo con tu segunda oportunidad? Porque todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado, pero la salvación está en seguir adelante, con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Él es la nueva tierra prometida, la ciudad santa que no será destruida, el refugio donde no habrá más lágrimas, y donde el pecado no tendrá poder alguno. Si esta historia tocó tu corazón, si reconociste en Sodoma partes de tu propio camino, o del mundo a tu alrededor, no endurezcas tu corazón, vuélvete a Dios. Hoy, Él aún habla, aún espera, aún salva, no mires atrás, no desees lo que quedó, Cristo está adelante, y el cielo es para los que deciden caminar hasta el final. Comparte este mensaje si tú también deseas ver corazones despertando antes de que sea demasiado tarde.